Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, antes de ir a la Biblia, quiero hacer un ejercicio con ustedes. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién estuvo el domingo pasado, que pasó hace apenas unos días, escuchando el mensaje? Bueno, la gran mayoría, ¿no? ¿De qué se habló? Bien, de tomar la cruz. Si pudiéramos resumir ese mensaje en unas pocas palabras, son las demandas radicales de Jesús, ¿no? Las que Él exige para sus seguidores. Y esta no es una frase mía, pero alguien dijo que cuando alguien predica las demandas radicales de Jesús, pueden ocurrir dos cosas en la audiencia. Número uno, dice este hombre, dice, algunas personas van a querer morir a sí mismos. Van a querer entregarse más al Señor. Y número dos, dice, otros van a querer matar al predicador. Y es cierto. Bueno, acá lo tenemos, a Sergio. Cuando se nos presentan las demandas radicales de Jesús, hay estas dos reacciones en la audiencia. Pero a riesgo de eso, hoy yo quiero hacerme eco de ese mensaje. Y si ustedes quieren tomarlo como una segunda parte, y yo me tomé el atrevimiento de hacerlo de esa forma, pero porque quiero reafirmar ese concepto en nosotros como iglesia, pero voy a presentarlo desde un punto de vista diferente, desde otro punto de vista. Y para hacerlo, yo quiero preguntarte, y esta pregunta no quiero que la respondas ahora, puedes ir pensando una respuesta, pero en realidad nos vamos a responder al final de este mensaje. Y esa pregunta es, ¿qué valor le das a Jesús en tu vida? ¿Cuál es el valor que le das a Cristo en tu vida? Y vamos a esperar hasta el final para responder, pero ahora yo quiero que me acompañes con esa pregunta en mente a Mateo capítulo 13. Son apenas 2 versículos muy conocidos. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice la palabra del Señor: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Saben? Cuando nosotros llegamos a estos versículos, si vamos al versículo 36, y ustedes pueden verlo ahí en sus Biblias, ahí nos informa que la multitud que seguía a Jesús, que estaba escuchándolo, escuchando sus enseñanzas, ya se había retirado. Y en este punto Jesús se queda solo con sus discípulos. Entran a la casa, dice en ese versículo, y Él está a solas con sus discípulos. Y desde ese versículo 36 al versículo 52, hay una secuencia de enseñanzas que Jesús solamente se las comunica a los 12 y que son enseñanzas muy importantes para que nosotros entendamos lo que es el discipulado, lo que es seguir a Cristo. Y lo que Jesús quiere hacer ahí es que ellos comprendan estas verdades, porque ellos son los que van a salir a evangelizar, ellos son los que van a salir a hacer el llamado. Luego, entonces, Él quiere explicarles y quiere que ellos entiendan bien esto, en qué consiste la vida cristiana. Y de hecho, estas dos parábolas, que son tan similares y tan sencillas, son el centro de lo que nos motiva a vivir nuestras vidas en el reino de Dios.
es decir, bajo el gobierno de Cristo. Y en la primera parábola, ahí en el versículo 44, esta es la historia del hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo y dice que al descubrir que ese tesoro estaba ahí, lo que él hace es correr rápidamente a su casa. Primero dice, entierra de nuevo el tesoro y después corre a su casa de inmediato para vender todo lo que tiene, porque él quiere aquel tesoro, él quiere comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. Y la segunda parábola, en el capítulo 45-46, es muy similar. Es un mercader, es un comerciante dedicado a buscar perlas. Y un día él encuentra una perla preciosa, una perla única en su clase, una como la que nunca él había tenido. Y para obtener esa perla preciosa, hace exactamente lo mismo. Él dice que va y vende todo lo que tiene para hacer esa perla suya, para adueñarse de eso, para que sea de él. Y yo quiero que pienses conmigo en estas dos parábolas, porque la idea central es fácil de saber, porque el Señor mismo nos dice en estos versículos cuál es la idea central. Dice, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, estas dos parábolas ilustran aspectos del reino de los cielos. Y obviamente como dijimos recién, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos en este punto de la historia, estamos hablando de la salvación, de pertenecer a Cristo reconociendo su señorío. Este reino que hoy comienza en nuestros corazones, un día se va a manifestar en una forma gloriosa, pero eso es el reino futuro, cuando Él establezca su reino en la tierra y luego en la eternidad. Pero comienza acá, ahora. Entonces, yo quiero mostrarte que en realidad, para ser más específico, lo que estas parábolas enseñan es el gran valor que esto tiene. Cuán valioso es esto, que Cristo esté reinando en nuestras vidas. Cuán valioso es el reino. Y quiero compartirte dos cosas que podemos ver en estas parábolas que son tan similares, ¿no? Y primero, si nosotros comparamos el primer personaje y el segundo, nosotros vamos a ver que este reino, la salvación, el evangelio, alcanza a toda clase de personas. Y ese va a ser el primer punto. Y lo segundo que vamos a ver es que este reino tiene un costo, pero obtenerlo es de un valor tan inigualable, es de un valor tan incomparable, que vale la pena despojarse de todo y dejar todo para que nosotros podamos tenerlo, para que nosotros podamos obtenerlo. Entonces, vamos al primer punto. El reino alcanza a toda clase de personas, el evangelio alcanza a toda clase de personas. Y en la primera parábola nosotros encontramos a un hombre que encuentra este tesoro y lo encuentra por casualidad. Y yo sé que encontrar un tesoro enterrado, un tesoro escondido, en estos tiempos para nosotros solamente lo vemos en las películas, ¿no? En películas de Indiana Jones. Bueno, todos tenemos la edad que nos acordamos de quién es Indiana Jones. Algunos capaz que no lo conozcan, pero los que ya tenemos cierta edad ya sabemos quién es Indiana Jones. Piratas del Caribe, ese sí. La Momia. Todas esas películas se tratan de tesoros escondidos, pero en realidad rara vez eso ocurre en nuestros tiempos, en la vida real. Y suele ocurrir muy de vez en cuando, porque es algo extraño en estos tiempos, y eso es algo tan raro que cuando pasa, salen todos los portales de noticias, lo vas a ver en internet, lo vas a ver en los canales de televisión, porque en realidad es muy raro que pase en nuestros tiempos alguien que encuentre un tesoro escondido. Sin embargo, en los tiempos de Jesús,
en Palestina era muy común que esto sucediera. A lo largo de la historia, esta tierra, la tierra de Palestina, había sido objeto de muchas batallas. Y si ustedes estudian la historia van a encontrar que pasó por muchas manos. Los conquistaban y cambiaban de dueño continuamente, innumerable cantidad de veces. Y los ejércitos que venían y conquistaban esa región, ellos venían y saqueaban el lugar, saqueaban a las personas que vivían ahí. Entonces, muchas personas huían de esas tierras, abandonando sus hogares para salvar sus vidas. Y era sumamente peligroso huir por esos caminos llevando las cosas valiosas que tenías en tu casa. Si el ejército que invadía la zona te llegaba a encontrar, lo primero que iba a hacer era confiscarte todo ese tesoro que vos llevabas, las joyas, las perlas o lo que tuvieras, el dinero que tuvieras. Lo primero que hacían era confiscar eso. Además, si ibas por esos caminos llevando todo a cuestas, podía ser objeto de ladrones, de un asalto, y en un momento perdías todo. Así que estas personas, cuando oían que había rumores de alguna conquista o de un imperio que se estaba avecinando, lo que esta gente hacía era buscar ciertos campos o ciertos lugares, llevaban sus cosas valiosas, las enterraban ahí, dejaban una marca donde después pudieran venir y recuperar eso. Y era la costumbre de ellos. Capaz que te acordás de la parábola del siervo malo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dio su talento y el que le dio el último talento dice que lo enterró en la tierra? Era algo común en esa época. Y a veces ese hombre que había enterrado el tesoro, al tiempo volvía a su hogar, iba al lugar donde el tesoro había estado escondido, lo buscaba y recuperaba todo lo que él había dejado. Pero en otras ocasiones, el hombre era capturado en el camino y a veces era llevado cautivo y no volvía nunca más. O podía morir antes de volver sin haberle dicho a nadie dónde estaba enterrada esa fortuna que él había dejado. Y ahí quedaba el tesoro bajo tierra, esperando que alguien algún día lo pudiera encontrar providencialmente. Y en el caso de la parábola, el hombre que encontró el tesoro no es el dueño del campo. Tal vez puede haber sido un siervo del dueño o quizás un peón contratado. La parábola no nos dice esto. Pero el punto acá es que él no posee el campo en el que se encuentra ese tesoro. Este no es un hombre rico, pero si de alguna manera él logra comprar ese campo, entonces no solamente la tierra, sino lo que a él le interesa, el tesoro que está ahí, entonces eso ahora sí sería suyo. Y en la segunda parábola, en el segundo personaje, en el versículo 45, el personaje central no es un trabajador pobre, sino un mercader rico. Y en esto nos ayuda también un poco el contexto histórico, el contexto cultural. Porque, ¿por qué decimos que era rico? Porque en la época del Nuevo Testamento las perlas eran primeramente escasas y eran extremadamente costosas. Yo en estos días estuve leyendo qué hacía la gente para conseguir esas perlas. Saben, en esa época no había trajes de buzo, no había nada de eso. Entonces leí por ahí que algunas personas incluso se ataban una roca gigante a la cintura, tomaban aire y se tiraban al fondo del mar, al fondo del océano, sin saber qué los esperaba ahí, buscando esa perla que pudiera salvarle la vida, porque era el que tenía perlas era alguien extremadamente rico. Y la mayoría, dice, de las personas moría en el fondo del mar, o por animales que había ahí, o porque quedaban
atados y no podían salir y morían ahogados. Entonces, conseguir una perla en esa época era algo de jugarse la vida. Entonces era algo extremadamente valioso. Pero se nos dice acá que este hombre buscaba esta clase de perlas y las compraba. Era alguien que tenía plata. Y las perlas en esa época no estaban ahí en un lugar cercano. Dice que las mejores perlas venían de lugares muy lejos, como la India o el Golfo Pérsico, lejos de ese lugar donde Jesús cuenta esta historia. Entonces este hombre es alguien que viaja, que va buscando perlas, que las compra. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuánta distancia viajó, pero dice que después de viajar y buscar, un día encuentra una perla preciosa, una perla única, que vale mucho más de lo que él tiene. Vale mucho más que todo lo que él posee. Ahora, si vos te fijas bien, este hombre es todo lo opuesto al hombre que encuentra el tesoro. Hay ciertas cosas que los diferencian. Aquel hombre, el primer hombre, es un hombre pobre, pero este es un hombre rico. Aquel encuentra un tesoro por mera casualidad, porque no lo estaba buscando, lo encontró de casualidad al tesoro. Pero este hombre dice que ha dedicado su vida y su esfuerzo yendo tras la búsqueda de esa clase de perlas hasta que encuentra una que realmente lo vale todo. Y ambos, sin embargo, a pesar de esta diferencia, dice que encuentran algo más valioso que todo lo que pudieran tener. Y Jesús compara a estas dos personas con las personas que pertenecen a su reino, con las personas que le pertenecen a Él. Son tan diferentes, con historias tan distintas, pero así somos nosotros, ¿no? Así somos los que le pertenecemos al Señor. Algunos han buscado respuestas yendo de acá para allá, de religión en religión, quizás buscando experiencias, buscando ciertas cosas. Y un día la gracia del Señor aparece, le abre los ojos y encuentran la perla de gran precio, ¿no? A Jesús con la salvación que Él da. Otros, como el primer hombre, ¿no? Son inconscientes de su condición, quizás no les interesaba la religión, no querían saber nada de Dios, ¿no? Era algo que no buscaban. Y quizás un amigo o alguien que cruzaba por ahí le habló del Señor, o quizás leyó un folleto que recibió en la calle o escuchó sin querer un mensaje predicado, el evangelio predicado, y Dios le abre el corazón y ellos pueden ver el tesoro que hay en Jesucristo. Ahora somos todos muy distintos. Y el evangelio, el reino del Señor, dice que alcanza a personas totalmente distintas. En Gálatas 3:28 Pablo dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que lo que vemos acá en primer lugar es que el reino de los cielos alcanza a todo tipo de personas, ricos, pobres, blancos, negros, gente que buscaba, gente que no buscaba, jóvenes, quizás no tan jóvenes. Ninguna de estas cosas es impedimento para ser alcanzado por el reino de Dios. Sin embargo, esta parábola nos enseña que ese reino tiene un costo, y ese es el segundo punto, que ese reino tiene un costo, pero tenerlo para nosotros es de un valor inestimable, es incomparable, es inigualable. Y quiero que observen la acción que estos dos hombres hicieron. Primero, esto es lo que ellos tuvieron en común. Dice que vendieron todo lo que tenían para comprar el campo y para comprar la perla. A pesar de que
Los medios con los que cada uno contaba eran muy diferentes uno del otro, aunque uno tenía mucho y quizás otro no tenía tanto. Pero acá dice que ellos se sentaron y calcularon el costo, lo que veíamos el domingo. Pero no solamente vieron lo que costaba, vieron el beneficio que ellos iban a tener. ¿Qué voy a ganar yo si tengo esa perla? ¿Qué me da tener eso en mi vida? Y se detuvieron a pensar en el valor total de todas las cosas que tenían y lo comparaban con el beneficio de tener este tesoro o tener esa perla. Y encontraron que el beneficio de tener eso que habían encontrado excedía a todo lo que tenían. Era mucho más valioso y en realidad valía la pena abandonar todo lo que ellos tenían, desprenderse de todo lo que ellos tenían para obtener eso. Y Jesús dice que así es el reino de los cielos. Es decir, tener a Cristo como Rey, gozar de su perdón, la salvación eterna que Él da, la compañía de Él todos los días, su reprensión, su tierna reprensión, su cuidado, la preservación que Él hace de los que le pertenecemos a Él hasta el fin de los tiempos, hasta llevarnos a su presencia por toda la eternidad para gozar con Él. Eso tiene un valor inigualable, eso es incomparable. Y es de tan alto valor que perder todo en la tierra, pero obtener el reino, obtener esa salvación, obtener eso, es un intercambio feliz. Fíjense el versículo 44. Dice ahí que este hombre gozoso va y vende todo lo que tiene. O sea, él no va empujado como decía, oh, no, él va gozoso. Él sabe que tener eso es algo de extremado valor para él. Entonces, cuando Jesús hace sus demandas radicales como las que escuchamos el domingo, tomar la cruz, negarse a uno mismo, amarlo a Él por encima de todas las cosas. Todas esas cosas, uno debiera preguntarse, y vos debieras preguntarte, si realmente vale el costo. Si afirmarse en Cristo y abrazarlo con todo tu corazón, te va a costar tu reputación entre tus amigos o la aceptación de las personas que te rodean. Tenés que preguntarte si vale el costo. ¿Vale el costo? Si abrazar de todo corazón la voluntad del Señor te va a costar que empieces a negarte ciertas cosas que tu carne pide, ¿vale el costo? Incluso, lo hemos visto el domingo también cuando hablamos de misiones, que incluso a veces en algunos lugares identificarte con Cristo te puede costar hasta la vida en este mundo. Pero cualquiera sea el costo a seguir a Jesús, esto nos enseña que el valor inestimable de su reino lo vale. Porque todo lo que nosotros podamos tener en este mundo, todos los tesoros que brillan en este mundo, se desvanecen y pasan. Cuando Jesús hablaba de los tesoros en esta tierra, Él decía que la polilla y el orín los corrompen. Todo acá se pierde, todo acá es pasajero. Todo lo que este mundo ofrece, su aplauso, sus placeres, el estatus, todo es pasajero. Y estos dos hombres dice que pagaron el costo porque estaban dispuestos a desprenderse de todo lo que les podía impedir a ellos obtener ese tesoro o obtener esa perla. Y cuando Jesús hace sus demandas tan radicales, es porque alrededor de Él siempre hubo personas que querían el reino, pero había algo que las frenaba. Siempre hubo personas así alrededor de Jesús. Querían pertenecer a ambos lados. Querían el reino
y querían su pecado. Querían el reino y querían la mundanalidad. Piensen ustedes en el joven rico. Él quería, pero no estaba dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Pero esta parábola nos enseña que aquellos que han visto el valor de tener a Cristo están listos para renunciar a todos los demás para obtener algo que es mucho más valioso que lo que este mundo te puede ofrecer. Y para obtener el campo con el tesoro, encontramos en esta parábola que este hombre debe vender todo lo que tiene. Y para comprar esa perla, el mercader debe renunciar a todos sus otros tesoros. Porque si ustedes prestan atención, ninguno de los dos podían tener las dos cosas. Tenían que desprenderse de una, o renunciar a una, o despojarse de las otras. Pero cuando has visto el valor de Cristo y lo valioso que es pertenecer a su reino, todos los demás tesoros pierden su brillo. La aceptación del mundo, los placeres del pecado. Y estas dos personas, los dos, venden un tesoro que ellos tenían, pero ahora lo consideran como algo menor, porque quieren asegurarse de algo que es infinitamente mayor y más valioso. Y si ustedes quieren que yo les presente un ejemplo vivo de esto, en la Biblia lo encontramos, es el apóstol Pablo. Miren, Pablo en Filipenses 3:8 dice esto, y acá él nos da un pequeño vistazo de las consecuencias de su propia conversión. Porque si vos recordás, Pablo iba camino a Damasco, él no buscaba a Cristo, él quería matar a los cristianos, él estaba en oposición a Cristo, no lo buscaba. Sin embargo, inesperadamente, ahí él encontró el tesoro. Pablo es como el primer hombre, lo encontró sin querer. Cristo se le apareció ante él y él vio el valor que era tener a Cristo y renunció a todo por abrazar. Renunció a todo para tener a Cristo. Y esto es lo que dice en Filipenses 3:8. Dice, estimo todas las cosas como pérdida. Acá él está hablando de todos los logros que él tenía, de todo lo que él podía enorgullecerse. Pero él dice esto, estimo todas las cosas como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y literalmente Pablo perdió todo. Perdió su carrera, perdió su reputación, perdió su orgullo religioso, perdió su comodidad en este mundo porque ahora era perseguido, buscado por todos lados por predicar el Evangelio, porque él se había puesto del lado de Jesús y la sociedad judía a la que él pertenecía le dio la espalda y le quitó su aprobación. Pero Pablo estaba dispuesto a darlo todo y nunca se arrepintió de haberlo hecho. En ningún lado encontramos a Pablo diciendo, bueno, a lo mejor estaría en una mejor condición si yo hubiera aceptado a Cristo, pero no hubiera rechazado ciertas cosas. Tendría una vida más cómoda. No, él no dice eso. A sus ojos, todo lo que él había dejado, dice acá, es basura para él. Y saben, esa palabra es interesante, porque en nuestras versiones está suavizada. Pero si ustedes leen literalmente, ahí está diciendo que para él era excremento, materia fecal. Eso para mí, dice, es todo lo que yo he dejado por Cristo. Eso es todo lo que el mundo me ofrece en comparación de conocer a Cristo como Señor. Y el desprenderse de todo lo que te separa de este tesoro es simplemente la evidencia de lo que vos considerás valioso. Y estos hombres dicen que vendieron todo, se despojaron de todo y fueron y compraron
eso que era tan valioso para ellos. Y esa compra que hicieron no nos habla de que podemos comprar la salvación con obras, no es que vas a ser salvo por hacer esto. Jesús nunca habría dicho eso. Pero esto nos está hablando de una apropiación personal, individual. Nos dice que la salvación no consiste solamente en admirar la obra que Cristo hizo, que no consiste solamente en desearla o en celebrarla y después seguir como si eso no tuviera valor. Pone énfasis en que Cristo realmente debe llegar a ser nuestro y que nada, absolutamente nada, debe interponerse entre Él y nosotros. Entre Él y nuestro deseo de tenerlo con nosotros. Y yo quiero terminar con esto y te pido que imagines a estos dos hombres que calcularon el valor de su tesoro. Y quiero que los imagines yendo a sus casas, vendiendo todo lo que tenían, literalmente todo, y juntaron todo lo que pudieron. Y tal vez fue necesario que durante un par de días ellos quedaran sin provisiones. Tal vez había cosas en sus casas que ellos consideraban valiosas, pero nosotros encontramos acá que ellos se desprendieron de todo eso. Tal vez incluso había cosas que ellos tenían que eran valiosas y sin embargo, para venderlas rápido, para ir a comprar eso, ellos las pusieron en un valor más inferior, más barato de lo que en realidad valía. Pero acá la parábola nos dice que gozoso, con gozo, va y vende todo lo que tiene. ¿Saben? Estos dos hombres tenían una pasión que los consumía y era poseer ese tesoro. Y fue apropiado que ellos lo hicieran así, porque sabía que si tenían ese tesoro, si tenían esa perla, tenían más riquezas, más grandes, más allá de todo lo que este mundo les hubiera podido dar. Y dice acá que con mucho gusto lo dejaron todo por ese campo, por esa perla, porque al ganar eso se aseguraron algo que tenía mucho más valor. Y tener a Cristo como Rey es el tesoro y es la perla preciosa de gran precio que nos habla esta parábola. Jesús lo compara con su reino. Y yo comencé con una pregunta. ¿Qué valor le das a Jesús en tu vida? De verdad, ¿qué valor le das a Jesús en tu vida? Y la respuesta para esa pregunta que hicimos al principio, en realidad se responde con otra pregunta. Y es, ¿de qué estás dispuesto a despojarte para tener a Jesús en tu vida? Porque ese es el valor que le das a Jesús. ¿Cuál es ese tesoro menor del cual tenés que desprenderte? ¿Estás dispuesto a desprenderte? Saben, yo he tomado un compromiso. Lo quiero decir, no es por orgullo ni nada. Me sale ahora decirlo. He tomado un compromiso con todos ustedes y con las personas que no están acá. Y es orar todos los días para que nosotros seamos como estas dos personas que estuvieron dispuestos a despojarse de todo con tal de tener a Cristo reinando en sus vidas. Que el Señor les bendiga.